Muy bien, y cuando son exactamente las 8:15 minutitos, hace mucho tiempo nos conocimos como se decía antes, en el éter, ¿no? Con el doctor Fernando Longhi, investigador científico del CONICET, doctor en Ciencias Sociales, orientación Geografía. Siempre cuento esta anécdota, como dice Mirta, la audiencia se renueva. A mí me impactó un trabajo del doctor Longhi hace muchísimos años, en donde para graficar la desnutrición de nuestro norte, con epicentro en Tucumán, de donde es oriundo, eran todos puntitos, era el mapa de la Argentina con puntitos, y allí era como haber pateado un hormiguero. ¿Alguna vez alguien vio cuando se patea un hormiguero cómo es? Que afloran infinidad de hormiguitas. Bueno, así es el recuerdo que tengo de aquel mapa de la Argentina y especialmente de nuestro norte en la desnutrición. Ahora ha tenido la gentileza de estar en línea para conversar con nosotros el doctor Fernando Longhi, porque es un trabajo sobre cómo se manejaron las instituciones extrafamiliares. Él llama instituciones extrafamiliares a los comedores, a los merenderos sociales en épocas de pandemia. Insisto, el epicentro es su territorio geográfico, pero hay una proyección al país. Doctor, ¿cómo está usted? Buen día. Hola, María Herminia, buen día. ¿Cómo estás? Bien, un placer en escucharlo, Igualmente. Aunque, bueno, por lo que he visto del material que usted tuvo la gentileza de acercarme, siempre con la base de la UCA y demás, ¿no? De aquella cuna de la desnutrición infantil, ¿a qué hemos arribado hoy, doctor? Bueno, es interesante la ilustración que usted tomaba con respecto, que mencionaba hace ratito con respecto al hormiguero, ¿no? Sí. En aquellos años, cuando habíamos comenzado a trabajar, que en realidad la desnutrición como problema no apareció, digamos, se redescubrió a partir del 2001, 2002, con la crisis, y en realidad se lo ponía sobre la mesa, digamos, los medios en general habían hecho un redescubrimiento del problema, de un problema que existía y que estaba bastante solapado, y que aparecía así. Cuando hicimos un conteo y una ubicación geográfica, era exactamente esa la imagen, un mapa de Argentina en donde parecía eso, haber pateado un hormiguero y salían por doquier. Ahora bien, esa aparición de hormigas, siguiendo la ilustración, no tenía una distribución homogénea como realmente sucede en un hormiguero, que uno lo patea y salen por todas partes. Aquí había concentraciones, había más puntos en algunas zonas y menos en otras. Lo que demostraba, digamos, que el problema no tenía una distribución equitativa, sino tenía una concentración en algunas provincias, y en algunos sectores de las provincias más y en otros menos. Bueno, eso lo trabajamos hace 20 años, a partir de este redescubrimiento de la desnutrición, y mostramos que el problema en estas 2 últimas décadas, por lo menos pensándolo antes de la pandemia, tuvo un comportamiento descendente. La mortalidad por desnutrición. Murieron en los últimos 20 años cada vez menos chicos por desnutrición, pero el padecimiento por la enfermedad, es decir, chicos que están enfermos, que no necesariamente fallecen, pero que sufren la desnutrición, no tuvo el mismo comportamiento. O sea, la curva descendente que observábamos en la mortalidad no necesariamente se manifestó en la morbilidad o en la enfermedad, que es lo que nosotros, el sinónimo de morbilidad es la enfermedad. Perdón, doctor, que lo detengo un minutito ahí porque esto es muy importante. Subrayo, descendió la desnutrición, pero no la enfermedad que provoca la desnutrición. Exactamente, cuando nosotros decimos desnutrición, en realidad es una conjunción de distintos problemas. Una, tal vez la manifestación más extrema, más doliente, más complicada, sea el niño que muere por desnutrición. Es lo más grave, lo más lamentable y lo más triste, digamos, y eso no ha desaparecido. Que haya descendido no significa que haya desaparecido, lo vemos, aún lo vemos, y está esa muerte por desnutrición en el norte argentino tiene el rostro indígena. O sea, lo vemos en comunidades que están en la zona del Impenetrable, en la frontera entre Chaco, Salta y Formosa, digamos que ocurren con cierta cotidianidad chicos
que mueren directamente, mueren porque los recursos no han sido suficientes y vienen padeciendo la desnutrición, que es un hambre acumulado, digamos, durante muchos años. Doctor, otra vez, perdón que vaya haciendo las preguntas, ¿no? Perfecto, sí. Usted nos cuenta esto dolorosísimo, ¿no? Morir por hambre, en definitiva. ¿A qué edades se produce eso? ¿Se sabe más o menos? Sí. Hay una... es impactante, digamos, la frase morir por hambre. Sí. Yo siempre suelo distinguir, digamos, el hambre de la desnutrición. El hambre es un síntoma fisiológico, digamos, que nos ocurre a todos en algún momento después que nuestra ingesta ha sido interrumpida un par de horas. Sentimos hambre, lo cual es totalmente natural. En estas personas hay un hambre acumulado, hay situaciones de carencia y penuria acumuladas estructuralmente durante mucho tiempo que han llevado a que esas personas, sus cuerpos y su salud, digamos, muestre, digamos, estas carencias y se exprese, digamos, de alguna manera. En los chicos normalmente esto sucede a partir del destete, digamos, de que el niño empieza a consumir alimentos donde la leche materna no es exclusiva, ¿sí? Empieza, digamos, un problema de carencias y durante la primera infancia hasta los 5 años adquiere sus magnitudes más importantes. Después hay otro problema, digamos, que nosotros cuando comenzamos esto de la desnutrición vimos que aparecía otra problemática que también, digamos, se inscribía en estos contextos de pobreza y que tiene un concepto más amplio que era el de malnutrición, en donde encontramos chicos con sobrepeso y obesidad en contextos de pobreza, o sea, conviviendo con estas situaciones de carencia. ¿Qué quiero decir? Operó, digamos, en los últimos años un cambio abismal en los patrones alimentarios, que han llevado a que a que el consumo, si yo tengo que distinguir qué comen los chicos que comen, por supuesto, qué es lo que comen en ámbitos de pobreza en el norte, bueno, los alimentos más caros, los alimentos más lujosos, empezó a ser la carne, los lácteos, las frutas y las verduras. Que en la pirámide nutricional son parte de la base, ¿no? De los más esenciales. Bueno, esos alimentos cada vez se consumen menos y empezaron a tomar un protagonismo cada vez más notorio las grasas, los hidratos de carbono, y que son alimentos que en lo nutricional son más rendidores, en lo económico son más baratos y son saciadores. Entonces logran llenar la panza, logran la saciedad con pocos recursos, pero nutricionalmente es veneno. Entonces, ¿eso qué conlleva? Los chicos a la escuela cada vez consumen lo que son los alimentos industrializados, cada vez toman mayor protagonismo. O sea, que nutricionalmente no sirven, son chatarra, pero en lo económico, bueno, son saciadores, son baratos y son saciadores y rendidores. Entonces comen toda esa chatarra, se alimentan de esa chatarra, no solo en la escuela, no en la escuela como un ejemplo, pero también en el hogar y también en el ámbito de los comedores, que para que las partidas, eso lo vimos en la pandemia, ¿no? Para que las partidas alcancen y para poder satisfacer unas demandas cada vez más crecientes, bueno, la calidad de los alimentos fue en claro retroceso. Sí. Doctor, le ponemos nombre, ¿qué sería? ¿La papa? ¿Qué sería? ¿Qué alimentos son? Bueno, todo lo que es hidratos de carbono, sobre todo, claro, fideos, harinas y fideos. La carne ausente, claro, la carne está ausente, aparecen, digamos, las grasas, digamos, mucho más incorporadas. Hubo experiencias, digamos, de cómo los chicos, acá en Tucumán, por ejemplo, a partir de una galleta nutritiva que tenía componentes nutricionales para tratar de reemplazar muchas veces la tortilla de grasa, y la tortilla, digamos, tenía una inserción, lo que se llama palatabilidad, cuando el alimento es agradable al paladar, y es mucho más complejo, dado fundamentalmente la costumbre, digamos, que existe, el hábito en ese alimento. Entonces, cambiar los hábitos ya sabemos que es difícil. Los que tenemos hijos sabemos cuando a nuestros hijos nos gustan determinadas cosas, es un trabajo bastante duro. Pero cuando se establece un hábito, y el hábito es justamente este tipo de comida, lleva a que el chico sufra malnutrición. Ahora me gustaría detenerme un segundo sobre esto. Un chico malnutrido
es un chico que tiene carencias nutricionales y que muchas veces esa malnutrición se va expresando cada vez más en un cuerpo con exceso de peso, sea sobrepeso o sea obesidad. Entonces el sobrepeso y la obesidad se está instalando en la niñez argentina. Hubo un estudio que hicimos durante la pandemia en Argentina, en comedores comunitarios, en donde se evaluaron alrededor de 40.000 chicos que asisten a comedores comunitarios de la Argentina en época de pandemia, y de esos 40.000 chicos que asisten a comedores porque pertenecen a sectores pobres, ¿no? El 60% en Argentina sufre malnutrición. ¿De 40.000 el 60%? El 60%, el 40.000 fue la muestra, no sabemos cuántos chicos asisten a comedores ni con qué frecuencia, pero de los 40.000 que sí asisten y que evaluamos, el 60% sufre malnutrición. Es decir, tienen déficit o exceso de peso. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Tiene grandes, porque anteriormente existía una imagen con respecto al nene gordito, como un nene sano, un nene que come bien, un nene, tiene efectos actuales sobre su salud física y emocional, sobre todo bullying, ser sujeto de bullying en una sociedad donde los valores son superfluos y están influenciados, digamos, por la imagen. Un nene que está distante, digamos, los estándares de belleza que esta sociedad se defiende, es sujeto, en una sociedad donde la violencia ha aumentado, donde la crítica al otro también ha aumentado, es un nene que sufre en su salud física emocional actual, y además esa malnutrición lleva a que ese chico en 20 años sea mucho más propenso a desarrollar una diabetes temprana, una hipertensión temprana, hígado graso, problemas de tiroides. O sea, está comprobado científicamente que el gordito de hoy es un niño enfermo en 20, 25 años. Y va a sufrir. Doctor, y también, depende si hasta cuánto tuvo su lactancia materna, que a veces empareja tantas carencias, pero digo, si no también es un niño o un joven o un adulto luego con deficiencias en su potencialidad cognitiva, intelectual. Claro, cuando se hacen estudios para ver, digamos, para analizar los impactos que tienen las carencias, digamos, en la infancia temprana, sin duda, digamos, son chicos que no solo van a tener, aquellos que han sufrido pobreza en la infancia, ¿no? No solo van a tener empleos más precarios, derroteros educativos más complicados, donde la deserción va a ser, digamos, una moneda corriente, sino que hay implicancias cerebrales, cognitivas, productos de esa carencia. Y esas implicancias son muy difíciles de revertir. Si bien existen programas y existen mecanismos, digamos, que buscan solucionar ese déficit o ese daño cognitivo, las posibilidades son bastante complicadas porque depende de la frecuencia, de la exposición y de la cantidad de años que estuvo expuesto a ese factor de daño. Y revertir esa situación es muy complicado. Tenemos jóvenes, adultos, ancianos cuyo justamente esto, las posibilidades, su potencial, lo que los genes le permitían a nivel de desarrollo neurocognitivo alcanzar, hay una condición social que ha limitado, digamos, todas esas posibilidades. Entonces, yo siempre lo pongo al ejemplo ¿qué habría pasado, digamos, si tuviésemos en nuestra infancia, digamos, cerebros privilegiados, cerebros brillantes, talentos inconmensurables en la música, en el deporte, en la ciencia, en las artes, que podrían estar siendo limitados permanentemente producto de estas carencias que están viviendo en esa infancia? Entonces tenemos ese problema, digamos, la malnutrición como una pandemia preexistente, la pandemia por COVID, que se está disparando, donde la pandemia por COVID nos ha ayudado, en todo caso ha sido un motor que ha profundizado todo esto a partir de el tipo de comensalidad, el tipo de alimentos que se consumen, el exceso de pantallas, el exceso de sedentarismo, y además tenemos cifras de pobreza, sobre todo concentradas en el tramo infantil, que se profundizan. O sea, si bien uno puede analizar la pobreza en general, que pueda tener un comportamiento descendente, vemos cada vez más pobreza se concentra, si yo la divido en grupos de edad,
tiene una concentración cada vez mayor en el sector infantil. Entonces tenemos doctor, perdón en esto otra vez, lo interrumpo. Digo, la concentración en el tema infantil y el adolescente o juvenil, ¿no? Se ve mucho, me parece. No sé qué dice el estudio que usted realizó. No, lo vemos, claro, cuando hablamos de infancia, hablamos de niños y niñas de 0 a 18 años. Claro. Podemos tomar, digamos, lo adolescente, lo juvenil. Normalmente INDEC y la UCA, digamos, la Universidad Católica con el observatorio, toman ese grupo de 0 a 18. Y vemos que cada vez hay una mayor concentración. O sea, si bien los valores pueden descender, que tampoco está sucediendo, digamos, luego de la pandemia, aun cuando han descendido, vimos que la concentración en el tramo de niños, niñas y adolescentes es cada vez mayor. Entonces tenemos un problema creciente, agravado ahí, en términos de pobreza. Ahora, ¿cómo se expresa esa pobreza? Porque normalmente uno dice, bueno, es pobre y ¿qué pasa? Bueno, las consecuencias son, o las expresiones digamos, de la pobreza en esa población, bueno, empleos precarios, falta de educación, vivienda deficiente, y en el plano nutricional cada vez más niños con obesidad. Se expresa de esa manera y tiene, como dice recién, consecuencias futuras, presentes y futuras muy marcadas en esa salud y muy difíciles de revertir, ¿no? Claro. Y doctor, Marcos Pereira lo saluda, buenos días. Bueno, también ocurre que los bolsones de comida que se dan ya a la gente mayor también tienen ese desbalance nutricional, o sea, eso tampoco mejora allí, me parece. Claro, si nosotros vemos la historia de la práctica o de las características nutricionales en Argentina, bueno, sí, el tema de entregar el bolsón, que tuvo distintos componentes. En un momento ese bolsón tenía determinados tipos de alimentos, después fue cambiando. Lo que vemos actualmente es que la entrega de alimentos, digamos, como política pública, ha tomado este tinte, ¿no? Entregar alimentos secos, alimentos que nutricionalmente no son adecuados y que tienen impacto. Si uno tradicionalmente yo me he enfocado a trabajar, digamos, con el tramo infantil, pero si, por ejemplo, en las entrevistas que hicimos a referentes de comedores barriales durante la pandemia, nos decían esto de que la población infantil había aumentado la demanda, pero también la población adulta y anciana, digamos, la demanda sobre los comedores. Sí. No, yo había leído o escuchado en algún momento que el anciano o la persona mayor llega mejor posicionada porque comió mejor en su niñez. Esto no significa que no tenga las carencias que señala Marcos, ¿no? Pero que llegaba mejor a esta instancia que el niño que nace en estos largos años, ¿no? El impacto es diferencial, porque en los niños, digamos, el impacto que tiene, digamos, la carencia para su futuro no es lo mismo que en el anciano. Además, en el adulto mayor muchas veces hay lo que se llaman comorbilidades, otras enfermedades que impactan, que se relacionan con todo esto. Por ejemplo, si nosotros encontramos un anciano desnutrido, no necesariamente implica que su alimentación ha sido escasa. Probablemente hay problemas de absorción, problemas intestinales, problemas de deglución que se asocian, digamos, con esta patología. En los niños esas comorbilidades muchas veces están relacionadas solamente con contextos de pobreza. Por ejemplo, la diarrea. Un niño que sufre diarrea elimina o pierde la posibilidad de absorber esos nutrientes y a su vez, digamos, al no consumir nutrientes, su cuerpo, digamos, sometido a la diarrea y al infraconsumo, cada vez se encuentra más debilitado, más propenso a enfermarse nuevamente por cualquier otra infección diarreica o no. Doctor, este trabajo, iba a decir este hermoso trabajo y me retrotraje, porque la verdad que la radiografía de lo que muestra lejos está de ser algo hermoso, pero es parte de la realidad que hay que asumir y se supone que la política debiese intentar corregir. ¿Llegó a la política justamente? Es la pregunta del millón, ¿no? Cuando se destinan cualquier país que se ha apoyado, que ha puesto su base sobre distintos aspectos, ¿no? Pero que ha valorizado la ciencia y la academia y que se ha articulado, digamos, con estos desarrollos para solucionar los problemas, bueno,
en países que han tenido éxito o que han marcado un rumbo, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos que hay diagnósticos, que hay, digamos, interés en generar insumos para las políticas públicas, pero llega hasta ahí, no hay un avance, no hay un paso siguiente en donde permita, digamos, vislumbrar otro tipo de solución. Acá al menos lo que se vio es continuar. Yo critico bastante, digamos, la lógica de los comedores que han surgido a partir de los años 80 y que han llevado a todo esto a romper un poco la comensalidad familiar, a hacer que el niño tenga que salir por un producto, de primera necesidad. Ya en los años 30 el psicólogo norteamericano Abraham Maslow planteaba la pirámide de las necesidades y mostraba que en la base uno no podía satisfacer necesidades de otro orden, en tanto las necesidades básicas, elementales, como el alimento, el vestido, el abrigo y el afecto, no estaban satisfechas. Entonces, esas necesidades básicas que tienen que ver con la alimentación, una familia no le puede brindar a sus hijos, no la puede satisfacer, porque no tiene trabajo, porque los recursos no son suficientes y ese niño tiene que asistir. Sí. Doctor, para despedirlo, anoche escuché una entrevista de Fantino a Tevez y la verdad me conmovió, ¿no? Él decía, ¿sabe lo que es? Le decía a Fantino, ¿sabes lo que es lo peor de la pobreza? Destruye la familia. Claro. En casa había una tortilla para yo que jugaba, para los hijos, pero yo los escuchaba discutir y feo a mi papá y a mi mamá. Porque no estaba ese peso y quién lo traía, quién no lo traía. Destruye la familia, ¿no? Como síntesis de todo esto que usted nos narra y nos cuenta, ¿no? Es fuertísimo y se pone la piel de gallina cuando uno lo manifiesta de esa manera. Sí. Pero es eso, digamos, los niños que tienen que ir a un comedor y que el comedor no solo se ha vuelto como un ámbito de entrega de comidas, o sea, es un ámbito promotor de malnutrición porque entrega esos alimentos que no son necesarios, destruye la familia, destruye el hábito, destruye la comensalidad y además se genera en los comedores se fortalece un régimen clientelar político. Entonces, sí. No, eso le iba a decir como síntesis, ¿no? Qué bueno esto que usted nos dice, este régimen clientelar político además de todo, ¿no? Claro, porque en los comedores, en donde hablo de los comedores comunitarios, ¿no? Trato de sacar de lado, por supuesto, lo que son comedores de gestión religiosa o de gestión claro. Educativa. Pero los comedores comunitarios de alguna vez se reproduce ese referente de clientelismo en donde, digamos, las redes se fortalecen en épocas de elecciones. Entonces estamos pensando en la oportunidad, no estamos pensando ni siquiera en la salud de la infancia, ni en una proyección futura, estamos pensando, digamos, en otro que no se lo dice, no se lo menciona, no se lo explicita, pero es eso, es una destrucción de la familia, porque distinto es si la familia recibiese algún tipo de asistencia, claro, en donde se busca la inserción laboral, la gestión, no, digamos, la asistencia se sostiene básicamente en transferencias de ingresos, claro, en planes, y en brindar la satisfacción de estas necesidades alimentarias a través de vehículos como los comedores. Doctor, y encontramos estos problemas. Sí. Un placer como siempre conversar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. No, por supuesto, muchas gracias en usted, a todo el equipo que ha realizado este trabajo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. El doctor Fernando Longhi, investigador científico del CONICET, doctor en Ciencias Sociales.